Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Valeria Nazarov, soy la profesora de filosofía que tienen en este curso y les quería presentar el primer cuadro del apunte que estamos trabajando en estas clases sobre las definiciones de filosofía que se presentan según los distintos autores. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay una definición histórica o etimológica que está relacionada con el significado del término filosofía, que viene de filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Esto quiere decir que la filosofía se entiende como el amor a la sabiduría. En este sentido, lo que se hace énfasis es en que es el amor hacia, pero no una posesión, sino que el filósofo es aquel que va a estar en esa constante búsqueda de sabiduría, como bien lo indica el cuadro. Esta es una actividad de búsqueda, es una disciplina reflexiva, intelectual, básicamente. Y lo que hace la filosofía es proponer un desplazamiento de las formas que tenemos de pensar los acontecimientos particulares, aquello que nos pasa todos los días, hacia sus características universales. Es decir, lo que va a hacer la filosofía es intentar tomar distancia de aquello que nos pasa en nuestra vida cotidiana para abstraer aquellas características comunes a todos esos hechos que nos permiten dar una definición más amplia. No vamos a hablar, como citaba en el texto, por ejemplo, de un encuentro entre personas, de un acto, no sé, hablaba de un accidente o de alguien que fallece. No hablamos de ese acto, de ese fallecimiento en particular, sino que lo que tratamos de hacer es pensar, bueno, ¿cuáles son las características generales que le podemos atribuir a la muerte? ¿Qué representa para nosotros como seres humanos la muerte? ¿Qué maneras tenemos de entenderla? No vamos a pensar específicamente en por qué ocurrió una muerte de determinada persona, si fue por un accidente, si fue por causas naturales, sino en tratar de buscar aquello que significa para todos nosotros, que es la muerte y qué sentido podría llegar a darse. Lo que está diciendo en este tipo de definiciones, lo que se pregunta es, bueno, ¿qué tipo de actitudes se van a presentar ante aquello que nos sucede y aquello que entiende el sentido común? Lo que está respondiendo, por lo menos en las interpretaciones que se presentan en el apunte, es que la filosofía se entiende como una actitud crítica. Lo que intenta hacer es tomar distancia, alejarse de aquello que me ha sucedido en un momento determinado para buscarle un sentido mucho más amplio. En este caso, lo que se está tratando de indicar es que la filosofía implica una actitud de inquietud, de desnaturalización, de pensar de otras maneras que están por fuera de lo que el sentido común me va a decir. Y acá aparece un segundo concepto que es muy relevante para nuestra disciplina, que tiene que ver con problematizar. Es esto de qué es problematizar. Bueno, problematizar es parte de esa actitud filosófica de inquietud constante, es hacer preguntas todo el tiempo para iniciar un punto de partida reflexivo que convierte aquello que es habitual en un tema de reflexión, en eso que vamos a estar indagando. ¿Y cómo se hace la problematización? Se hace a través de preguntas. Lo que se va a pedir es definir, bueno, cómo se define un concepto determinado, qué consecuencias tiene que ese concepto sea de una determinada manera y no de otro, y cómo puedo modificarlo y por qué debo aceptarlo o modificar esa forma que tenemos de entender las cosas. Lo que está diciendo es que va a buscar nuevas explicaciones y nuevas fundamentaciones a mis creencias. Es decir, si yo ya tengo una forma de dar cuenta de una situación específica, lo que voy a tratar de hacer es saber, determinar si es que esa fundamentación es lo suficientemente sólida, si tiene las bases necesarias para que pueda ser de alguna forma inmodificable. Y lo otro que está tratando de decir es que va a buscar nuevas explicaciones, nuevas formas de dar cuenta de aquello que sucede. Por ejemplo, la forma que tienen de relacionarse dos personas. Yo podría empezar a indagar si esa forma de relacionarnos está vinculada a situaciones de poder, donde una de las personas tiene
una jerarquía que podríamos decir superior a la otra y que de esa forma se desprenden actitudes que no podrían justificarse si esa diferencia no existiera. Entonces lo que voy a hacer es cuestionarme si realmente hay algo que esté fundamentando ese tipo de actitud y esa atribución de poder, por ejemplo, como estamos tratando de analizar ahora, que va a tener una persona por sobre otra. Esto es como un cierre de lo que sería el tema de la problematización. Y por último aparecen tres cuestiones, o una cuestión que se divide en tres, que es el origen de la actitud filosófica. Tenemos una distinción clásica que es las tres que aparecen en este cuadro que tienen que ver con el asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro está relacionado con la admiración o extrañamiento que nos genera aquellas situaciones que son distintas a lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a vivir y que parecería que nuestros conocimientos no tienen una forma de explicarlo. Entonces, lo que genera es algo que me resulta de alguna forma asombroso, diferente. En cierto sentido, ese es el énfasis que se pone, es algo distinto a lo habitual, en cuyo caso esa diferencia con lo habitual me va a hacer a mí, me obliga a reconocer mi propia ignorancia, porque yo no tengo las herramientas suficientes para poder explicar aquello que pasa. En ese sentido es que se habla de asombro. En segundo lugar aparece la idea de duda, que implica que está muy relacionada con esta concepción de problematización, de la filosofía como problematización, en donde los puntos centrales son la reflexión y la pregunta. Aparece acá la idea de cuestionar los fundamentos que tenemos de nuestras creencias, dice su legitimidad e incuestionabilidad de lo dado. Lo que va a hacer es pedirme, obligarme, que yo suspenda todas mis creencias y empiece a pensar si existe alguna otra forma de analizar una situación particular o un concepto específico. Como les explicaba recién, estas relaciones entre personas que nosotros podríamos decir que justifican una actitud diferente de acuerdo sea el poder o jerarquía que tenga una por sobre la otra, bueno, lo que podemos hacer es cuestionarnos si esto en realidad admite o posibilita esta distinción entre tipos de actitudes. Esto es la duda, es suspender todas nuestras creencias y tratar de pensarlo de otra forma. Cuestionar aquello que pensamos para ver si hay otras formas posibles de dar una explicación a aquello que nosotros consideramos sobre aspectos particulares de la vida. Y un tercer origen que se le atribuye a la actitud filosófica tiene que ver con las situaciones límites, con aquellas que no se pueden modificar. Dicen, son aquellas que limitan mi existencia. Y en particular se hace generalmente alguna referencia al tema de la muerte como ese punto límite de mi propia existencia. Es decir, hay algo que yo no puedo evitar. Hay situaciones que suceden que se escapan a todas mis posibilidades de predecir aquello que va a suceder o de programar y de tratar de esquivar a ciertas situaciones, como podría ser también un accidente del cual no tengo responsabilidad, pero sí me genera un tipo de límite o condicionamiento en mi vida. Es algo, una situación específica que modifica mi forma habitual que tenía de vivir, de relacionarme, de desplazarme. Bueno, esto es lo que se llama una situación límite. Y esta situación límite va a hacer que yo reflexione otra vez acerca de las formas habituales que tenía de considerar una situación particular, de pensar conceptos y relaciones específicas, y me plantee si realmente puedo seguir teniendo esas consideraciones que tenía previamente, como lo habitual, lo normal, aquello que va a seguir mediando todas mis reflexiones. De esta forma, entonces, vimos que la filosofía es una actitud reflexiva, básicamente, que no es algo que ya está dado, es decir, por ejemplo, como hablábamos en términos de la definición etimológica de la palabra filosofía,
no es una concepción o no es un conocimiento que yo tengo de una vez y para siempre y que una vez que lo adquirí ya terminó mi actividad, sino que es una actitud que se realiza constantemente y que se caracteriza por ser esto, una actividad que se desarrolla a lo largo del tiempo. No es que tiene un principio y un fin determinados, sino que tiene un desplazamiento constante a lo largo del tiempo. En segundo lugar, habíamos visto el tema de la problematización, que es la idea de suspender todas mis creencias y empezar a hacerle preguntas a esos conceptos que yo tenía previamente para ver si encuentro nuevas formas de pensar una situación particular o si encuentro también dentro de las formas que yo tenía nuevos fundamentos que justifiquen mis formas de pensar. No necesariamente vamos a ir en contra de nuestros conocimientos previos, sino que simplemente podemos llegar a darles una mejor fundamentación. Y por último, las tres actitudes que dan origen a la actitud filosófica serían el asombro, la duda y las situaciones límites, como aquellas que ponen un parate en mi forma de pensar y me obligan a reflexionar de otra manera, me obligan a cuestionarme aquello que yo pensaba previamente, tratando de buscar nuevas explicaciones. Estas reflexiones las van a ayudar a desarrollar la guía que tienen pendiente de los puntos 1 a 3 y si les queda alguna otra duda me pregunten.